Hola chiquillos del cuarto medio AB Lectivo Arte. Bueno, lo que pasa es que estoy grabando este video porque ayer en la clase revisé el video y hubo una imprecisión y como una omisión. Es decir, no inserté una información que en esta oportunidad inserté en el PPT que presenté y que compartí ya con ustedes. Entonces, vamos a hacer la presentación, pero breve, no con la extensión de la clase, de lo que tratamos, de la etapa en que estamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a presentar, compartir, como si estuviéramos en la clase, ¿no? Esto es lo que vimos ayer, ¿ya? Esto que está acá. Estamos en el proceso, en la etapa, digamos, de el dibujo, ¿no es cierto?, artístico y técnico, de alguna forma, del proyecto que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con la implementación de espacios interiores, ¿ya? Que puede ser un mueble en específico, un conjunto de muebles bueno, para la funcionalidad de un ambiente. Eso está claro. Entonces, lo que tratamos ayer fue, y mejoré, digamos, esto porque para que quede más, más bonito, es un poco, cuáles son los sistemas de representación más usuales, digamos, en el terreno de escolar para representar este tipo de proyectos. Entonces, yo hablé y vamos a hablar más bien, de la perspectiva caballera, medieval, finales, ¿no es cierto?, de, bueno, muchos siglos en la Edad Media, y la perspectiva lineal, ¿ya? Hay una diferencia, como ustedes pueden apreciar, porque la búsqueda siempre fue representar la realidad como la vemos. Ese es como el leitmotiv del punto, ¿no? En la Edad Media, y incluso antes, en la época romana, griega, existen antecedentes de la perspectiva, no es que no hubieran, ¿no? Pero faltaba coordinar, mejorar el método, ¿ya? El método, porque es un método, que más adelante vamos a decir, y esa es la omisión que tuve ayer, y lo dije en clase, que en esta oportunidad se va a resolver lo mejor posible. Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta pintura, ¿no es cierto?, del siglo XII, o sea, hace bastante tiempo, muy bonita por lo demás, la temática es religiosa, bueno, pero no nos importa, no vamos a hablar de la temática, estamos hablando de la perspectiva, de la profundización de los elementos visuales. Aquí hay una perspectiva donde se aprecian las figuras que están más arriba, como jerárquica, le denominan algunos, pero en el fondo también es una forma de que aparezcan todos los santos, ¿no es cierto?, perdón, los apóstoles, algunos santos, me imagino que todos, en este dibujo, ¿no?, que aparezcan todos. Entonces, claro, no vemos así nosotros, pero bueno, es un intento muy hermoso por lo demás, de cómo, ingenuo de pronto, de cómo poder graficar que están todas las personas, ¿no? ¿Ya? Como dar la sensación de profundidad, tratar de captar aquello. Acá hay algo mucho más elaborado, por así decirlo, mucho más complejo, donde vemos que hay un mejor logro, digamos, de la profundidad, que es lo que es el tema de la perspectiva en el fondo. Entonces, aquí en la línea central, en donde está Cristo, ¿no es cierto?, y parte de sus apóstoles, ellos están mirados de frente, ¿no? Las proporciones son bastante aceptadas, son como naturales, ¿no? No hay alejamiento en ese sentido de la realidad. Pero si vemos la parte de abajo, digamos, de la mesa, esto está visto desde un punto de vista, valga la redundancia, desde arriba, vista aérea. Entonces, igual que los apóstoles que están abajo sentados. Entonces, tenemos dos puntos de vista ahí, dos como composiciones, por así decirlo, frontal y aérea, ¿ya? Es interesante ver cómo en el artesonado, en el texto acá, ¿no es cierto?, de la pintura, se atisba, se avisora la perspectiva lineal en cuanto a los puntos de fuga, porque nosotros vemos, le pusimos después perspectiva lineal, cónica o qué sé yo, tiene otras nomenclaturas, pero en el fondo nosotros vemos que las cosas se alejan, ¿ya? Y eso se va captando en la pintura en forma reiterada para lograr el efecto de profundidad. Interesante, bonita composición, el naturalismo de las figuras bastante logrado, pero la perspectiva, la profundidad, la coherencia está en desarrollo. No es que esté mal, está en desarrollo. Acá hay una pintura mostrada también ayer de Simone Martínez, uno de los emblemáticos, digamos, del gótico italiano, ¿ya? Entonces, acá se puede apreciar que existe una contradicción
de proporciones, por una parte, y del espacio entre el edificio, que es el castillo, y el personaje ecuestre, digamos, y este mendigo o sirviente, ¿ya? Esta persona pobre que está al lado del caballero. Ahora, este tipo de perspectiva que estamos comentando, cuando vemos desde arriba, es una perspectiva, esta que está acá, que se denomina caballera. ¿Por qué? Está vista desde arriba, como si uno estuviera arriba de un caballo. Era algo ocurrente, permanente en aquella época. El medio de transporte principal en aquellos entonces era el caballo. Eso, perspectiva caballera, desde arriba. Así de simple. Bueno, entonces ahí hay una falta de coherencia, pero no es que esté mal, esta es una búsqueda. Acá hay otro ejemplo de Giotto, también un emblemático, importantísimo pintor de la época, que anuncia, digamos, los cambios de la pintura del Renacimiento, básicamente por la estructura de la figura humana, por esta cosa de darle volumen, pero bueno, nosotros estamos en la perspectiva. Hay un intento bastante más logrado entre la integración del espacio donde están estos personajes, es decir, el ambiente, ¿de acuerdo? De todas maneras, como ustedes pueden apreciar, en la estructura arquitectónica se aprecia falta de profundidad, aunque hay perspectiva, hay ciertos atisbos de perspectiva, no hay profundidad. Es como si estuviera un artesonado, o como, no, perdón, como un, ¿cómo le dijera? Como un telón, ¿no? Como un telón, ¿no? Falta aire, espacio. Acá hay otra pintura de Giotto, quedó más o menos nomás la nitidez de la imagen. Si se fijan las figuras, bastante como escultóricas, ¿no es cierto? Esos claros oscuros, en fin. Pero vamos a la arquitectura no tiene la atmósfera, el peso, ¿no es cierto?, visual, el aire que debiera contener. Es una búsqueda, como digo, la masacre de los inocentes. Bueno, acá hay otra imagen que encontré, bueno, otra historia. Es una ilustración muy posterior, digamos, de 1578-79, pero aquí, ya que estamos en el Renacimiento, pero también la perspectiva caballera fue empleada en este tipo de, o posteriormente, incluso nosotros podemos dibujar ahora en perspectiva caballera, si es un método que se usó en su momento, pero nosotros podemos seguirlo usando y así toda la vida, así no importa. Lo interesante es que esta perspectiva también se empleó por este arquitecto en esta ilustración del Palacio de las Tullerías, ¿de acuerdo? En Francia. Visto desde arriba, lo interesante es que son las líneas, perdón, oblicuas, ¿no es cierto?, son paralelas, ¿no? Se ve desde arriba. Bueno, perspectiva caballera. Pero nosotros tenemos, bueno, la cosa avanza, eso es lo bueno, nos vamos a la perspectiva lineal o cónica, artística también lo pueden contar. Siempre va a ser el objetivo ver cómo, o sea, graficar, dibujar la profundidad, tal como la vemos. Ese era como el objetivo. Para nosotros ahora es súper sencillo, porque, bueno, ya está hecho, pero en ese momento era una problemática, ¿ya? Ver en perspectiva, dibujar en perspectiva, cómo captar eso. Entonces, aquí le mostré ayer un ejemplo de una perspectiva. El objetivo es dibujar en profundidad, captar la profundidad, en una superficie plana. ¿Ah? Nosotros estamos dibujando en un plano, entonces ahí es como un ejercicio más o menos bastante abstracto, dibujar la tridimensional, el mundo tridimensional en una hoja. Bueno, y tres puntos de fuga en general debieran dibujarse o considerarse para poder dibujar en perspectiva, ¿ya? Tres puntos de fuga. ¿Por qué tres puntos de fuga? Por las 3D, pues, tres dimensiones hasta lo que conocemos, alto, bajo, fondo, ¿no? Hacia todos lados nosotros vemos en perspectiva, ¿no? Se achican, se empequeñecen los objetos, es un fenómeno óptico porque no es que lo hagan, ¿no? Los postes siguen siendo el mismo porte, digamos, pero yo los veo en profundidad y se van achicando. Bueno, la cuestión es que hubo un señor, y esta fue la omisión que ayer comenté, un señor, un arquitecto, un precedente muy importante del Renacimiento, que sirvió para el Renacimiento, que fue Brunelleschi. Este arquitecto, qué sé yo, matemático, ingeniero, en fin, pintor también, y de un sistema
recogió lo que había de la perspectiva. Él estaba dibujando arquitectura, por supuesto, estaba haciendo un registro de edificios, y empezó a investigar cómo poder dibujar de mejor manera la profundidad en la superficie plana. Y él inventó un aparatito que se llamó perceptógrafo, como de percepción. ¿Ya? Entonces, él dibujó en una tablita una imagen de esta construcción del baptisterio de Florencia, en Italia, ¿no es cierto? Y colocó un espejo adelante, como ustedes pueden apreciar. A esta tabla que dibujó le hizo un hoyito y se ubicó mirando al baptisterio, me cuesta un poquito decirlo. ¿Ya? Entonces, con este dibujito que hizo, como en perspectiva, fue colocándolo, digamos, enfrente y para poder ir precisando este sistema proyectivo. Encontré un video para que lo podamos visualizar. Probablemente no se puede escuchar, eso es algo que tengo que resolver, pero en el fondo, ojalá que cargue luego, porque entonces lo estoy hablando. Ay, apúrate, apúrate. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, mejor lo narro. Este es el perceptógrafo, ¿de acuerdo? Ahí está el edificio, la tablita, ¿no es cierto? Aquí una animación interesante. Está el espejo, ahí está Brunelleschi, vamos a suponer. Él mira por el hoyito de la tabla, mira hacia el espejo, ese espejo refleja la imagen que él pintó en la tablita, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que hace. Mueve el espejo y puede ver la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, con eso él va verificando a través de este sistema que lo que él dibujó se aprecia en la realidad. Entonces va precisando las proyecciones, ¿de acuerdo? Y en el fondo haciendo como un trabajo científico, matemático, para poder lograr construir un método que permita esta representación exacta. Porque como dije, habían representaciones, ¿está listo? Estamos listos con eso. Habían representaciones, pero el punto es que no eran las más. Disculpen, que estoy en esta. Estoy en esto, sí. Un momento. ¿Por qué me sale esto? Espérenme un poquito, ¿qué pasó acá? Ya. Habían representaciones desde antes, pero no eran precisas, ¿ya? No eran científicas. Y bueno, Brunelleschi, como buen matemático, arquitecto, digamos, le buscó, recogió todos los antecedentes posibles y generó este método de representación. ¿Ya? Ahora en la historia se considera como el padre de la perspectiva, bueno, por este método, pero en el fondo habían antecedentes desde mucho antes y él tuvo la ingeniosidad, el ingenio, ¿no es cierto?, de poder recopilar esta información y generar este sistema. Brunelleschi. Sigamos, arquitecto. Bueno, pinturas importantes que contienen esta perspectiva, que estas son pinturas de 400 italianos, bueno, ahí está el 300, el 400, el 500, en fin, no importa. Vamos con la perspectiva. Entonces, acá, ¿qué es lo que permite esto? Que esta perspectiva lineal permite la profundidad. En este caso, hay una línea en el horizonte, siempre hay una línea en el horizonte que ubica que te ubica, ¿no? Tu postura, de dónde estás. Y luego vienen las líneas de proyección. En este cuadro es la cabeza de Cristo, porque es como el centro, el que ordena, el que orienta, ¿no es cierto? Y se proyecta, por supuesto, en forma simbólica la perspectiva en estas direcciones que están marcadas. El tributo, es más alto. Ahí están los datos, en fin. 1427 es cuando lo pintó en general. La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, un pintor también importante del Renacimiento. Esto se llama la Escuela de Atenas, como digo. Es un mural enorme, ahí están los metros, 5 por 7,7. Entonces, aquí el punto de fuga, hay un punto de fuga muy amplio, que es un gran ambiente, donde se ubican estos personajes muy, como les dijera, con muy buenas proporciones, un dibujo pero extraordinario, pero lo que se está logrando es la profundidad. Para nosotros puede ser algo sencillo, pero para el momento hay que contextualizar que fue una búsqueda y un encuentro al final. Lo bueno, que hubo un encuentro. Bien,
Ahí está el punto de fuga, con esta figura de Aristóteles y Platón, ¿ya? Bueno, personajes filósofos antiguos, que se rescatan siempre, ¿no? Y se arma el espacio en esta bóveda de cañón corrido que se llama, y en estos muros, ¿no es cierto?, con estos pilares, etcétera, figuras, en fin. Dije yo también ayer que aquí hay personajes del Renacimiento que están incluidos. Interesante, y rescato que este personaje que está sentado así como pensativo es Miguel Ángel, ¿ya? Que tenía un poco más de edad que Rafael. Bien, la última cena de Leonardo da Vinci, también otro gran mural, ¿ah? Ahí se aprecia nuevamente la cabeza de Cristo, esta cosa simbólica del guía, del Mesías, ¿no es cierto? Desde donde se proyectan las líneas de fuga, el centro, ¿no? Este ojito marca que es un plano frontal, ¿ya? Nosotros la primera actividad hicimos en marzo, digamos, un pequeño investigación de los planos visuales y de los ángulos de cámara. El ángulo de cámara en el cine, video, fotografía, cómics, etcétera, frontal, ¿no es cierto? Cenital, picada, frontal, contrapicada, nadir, ¿ya? Es como eso, el ojito, ¿ya? En general, las pinturas en esta época son frontales, aunque hay algunos artistas posteriores a esto, Tintoretto, por ejemplo, o el mismo el Greco, de pronto también, y otros más que empezaron a mover el ángulo, ¿no? Ya no era frontal, sino que de arriba. ¿Por qué? Porque resulta que esto les permitió dibujar en profundidad desde donde quisieran, po, este sistema proyectivo. Entonces se aplicó a la arquitectura, aunque la arquitectura generalmente frontal es más como estable, pero también lo aplicaron a las figuras. Entonces ya las figuras volaban, ¿ah? Cuando los ángeles vuelan, dibujarlos en perspectiva, en estos ambientes tridimensionales con la perspectiva. Entonces se, se destapó el dibujo en ese sentido, lo cual es bueno. Bueno, aquí hay un cuadro que hay que tenerlo en la mente, Lamentación sobre Cristo muerto de Montaigne. Ya fue pintada en el 80, 90, y ahí hay algunas discusiones, pero es interesante porque esta figura muestra no solamente un Cristo, bueno, que está ahí fallecido y no es bello, no es un simple mortal, ¿no es cierto? En cuanto a la temática, muy común y corriente. ¿Cómo va a ser Cristo, no? Cristo se representa en general de otra forma, pero ahí está aplicada la perspectiva, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo. La Gioconda, lo comenté ayer también, no tenía estas líneas, así que las puse. Ahí está, vista frontal, ¿no es cierto? Y el plano, la línea del horizonte atrás, donde Leonardo, en esta líneas celestitas, ¿no es cierto?, que se aprecian, se puede apreciar a su vez la profundidad, ¿no es cierto?, que llega aquí, ¿no?, a la cara de la Gioconda, ¿no? La estructura del cuadro, típico del Renacimiento, este retrato triangular, ¿no es cierto?, pero viendo la perspectiva, que es el tema, hacia atrás se crea profundidad. Podría no tenerlo, ¿no? Lo comenté ayer, hay otros cuadros que no tienen profundidad, que no tienen un paisaje en el fondo o algo, pero acá Leonardo eh, incorpora este paisaje para darle profundidad, una ambientación, un paisaje, algo tenebroso, algo, como les dijera, como místico también, lejano, ¿no? Simbólico en el fondo. La Gioconda. Otra pintura que mostré ayer fue la Madonna del Jilguero de Rafael, el de la Escuela de Atenas, ese mural grande, ¿no es cierto?, donde también está la típica estructura, digamos, del triángulo al centro, en este caso tres personajes, la línea del horizonte atrás. Es decir, la perspectiva, conocer este método, no solamente te permite dibujar construcción arquitectónica en profundidad, sino que también el paisaje natural. La posición de los árboles, por ejemplo, de la vegetación, el fondo. Eso también, ahí hay una aplicación de la perspectiva. No rigurosa, así como con línea y todo lo demás, pero hay fuga, digamos, también. Los elementos naturales también se achican y por lo tanto se empequeñecen cuando uno los ve, por lo tanto también podemos hacer este tipo de aplicación. Vamos con otro. Bueno, ¿cómo se dibuja una perspectiva en un espacio interior? Así, una pared general en la línea azul y desde ahí con un punto de fuga empezamos a trabajar. Ahora, pueden haber un poco más de punto de fuga, no es tan esquemático. Líneas que convergen hacia allá. Hay cuadros que tienen 2, 3, 4 puntos de fuga, pero muy concentrados al fondo. Eso le da más realismo al trabajo.
Porque si usamos un solo punto de fuga, claro, en algo así esquemático resulta, pero cuando vemos en la realidad hay como varios puntos de fuga para allá, como varios para el otro lado, varios para arriba, etcétera, ¿ya? Pero para empezar a dibujar es como conveniente, con un punto de fuga. El ojito, estamos ahí parados nosotros en la línea del horizonte. Esto lo incorporé, vista frontal de un espacio. Ejemplos de esto van a encontrar por millones, miles en Internet. ¿Ya? Un espacio interior, se fijan, el punto de fuga y cómo se desprenden los objetos, ¿no es cierto?, con profundidad. Usted le cambia el mobiliario, si usted tiene su proyecto es de espacio de un espacio, usted le cambia el mobiliario, pero fíjese en la proyección. Esto está hecho por alguien que no es profesional, con un lapicito, un grafito, qué sé yo, podemos hacerlo. Pero todo responde al punto de fuga, fíjense. Y cuando ustedes vean que hay un elemento raro en su dibujo, cuando usted diga, oye, algo le pasa aquí, es porque no está proyectado con el punto de fuga, porque nosotros vemos así, así que es algo natural en nosotros. Fíjense, esto es visto desde arriba, ¿no? Un cenital, ¿no? Desde arriba. Bueno, no es nuestro tema, pero lo puse para que ustedes puedan ver que uno puede meter la perspectiva y dibujar de muchas partes. ¿Se aplica a la figura humana? Por supuesto, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de esta aplicación, muy empleada por los dibujantes de cómics, por ejemplo, que mueven mucho sus personajes. Interesante. En la arquitectura, en los edificios, ¿no? Aquí, lo que vimos también en fotografía, en los planos visuales la otra vez, en los ángulos de cámara, lo que comentaba en marzo, aquí tenemos una picada, casi un nadir, o un nadir prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, tiene una aplicación muy importante y que sigue. Les mostré también cómo poder dibujar obras emblemáticas, en este caso de la arquitectura moderna, contemporánea. Eh, entonces, cuando uno se enfrenta a un dibujo así, lo que tiene que hacer es sacar las líneas de la perspectiva, la proyección. Este bonito chico, el mismo que está acá. Entonces, antes de dibujarlo, por ejemplo, si yo lo tuviera que dibujar, lo tomo, marco la perspectiva, las líneas de fuga, perdón, las líneas y los puntos de fuga. Y listo, empiezo a trazar. Eso le da la estructura al trabajo. Igual cosa acá, con la anterior es la Casa de la Cascada, ¿de acuerdo? Arquitectura orgánica. La Casa Savoye, arquitectura racionalista o estilo internacional posteriormente denominado, porque se amplió por todo el mundo. Entonces, también, si yo tuviera que dibujar esta estructura, fácil, sencillo, conociendo este método, saco la vertical, ¿no es cierto? Y los puntos de las líneas y los puntos de fuga. ¿Listo? Y así hay otro ejemplo importante de Mies van der Rohe, un peso pesado de la arquitectura, como dije ayer, bueno, los otros dos también, los anteriores, la casa Farnsworth, si es que se dice así. Misma cosa. Después, eso es por un lado, perspectiva lineal. ¿Ya? Perspectiva lineal. Artística también le llaman, porque se usa en el terreno artístico, por si acaso, para representar artísticamente algo, no son planos técnicos. Ahora, nos vamos a una proyección, es diferente el término, proyección, distinta perspectiva. La perspectiva se usa como concepto para el ámbito artístico, ¿de acuerdo? Una cosa más libre, puede ser muy preciso su dibujo, pero es más libre la expresión, ¿no es cierto? Es otro terreno. En cambio, en el dibujo industrial, en el dibujo técnico, ¿no es cierto?, industrial, se emplean, uy, parece que ya, perdón. Se emplean diferentes sistemas de proyección y nosotros vamos a emplear dos, la isométrica y la diédrica, que posteriormente voy a explicar. Que expliqué ayer, pero lo vamos a reforzar. Proyección isométrica. La gracia es que, reitero, hay una línea de tierra, la celestita, ¿no es cierto? Y de ahí usted apoya el objeto en un vértice, en este caso un cubo muy sencillo, y lo proyecta, ¿no es cierto?, hacia allá y hacia el otro lado en los mismos grados, 30. Bueno, hay programas para hacer esto, lo puede hacer con la escuadra larga, bueno, vamos a mostrar una escuadra. Transformada en una caja la isométrica. Si no tiene una escuadra para dibujar en isométrica, que le quede más o menos en 30, ya, ahí, no es 45, no muy parada, porque se deforma, se distorsiona mucho la figura. Por eso se hace en 30. Estas son normas internacionales, yo no las inventé, así es este lenguaje técnico del dibujo. ¿Ya? Ahora, una cómoda, que es un poquito más compleja que una caja, pero tiene el mismo sistema, ¿ya? Una cómoda. Esto lo encuentran en internet, como dije. Hay millones,
Así, ahí sí que hay millones de imágenes. Usted coloca isométrica, cajonera, isométrica silla, o silla en isométrica y le van a salir varios modelos. Usted toma el modelo que le parezca, le convenga y lo modifica a su forma, digamos, pero mantiene la proyección. Está integrado para ambos lados. Y lo otro, las líneas son paralelas, paralelas, ¿de acuerdo? Eh, a ver, voy a seguir acá. ¿Por qué paralela? Momento, vamos a salir de aquí. Creo que tengo, oh, no me digas, digamos, no se juntan, no se juntan, ¿de acuerdo? Son paralelas, paralelas. Aquí, bueno, una silla cualquiera, tomada también de internet, de estas imágenes que hay ahí, una silla en isométrica. ¿Cómo sé que es isométrica? Sí, trazo la línea de tierra, digamos, donde el vértice, apoyo el objeto, 30 para allá, 30 para allá. Aquí está la vertical, ¿no es cierto? Y todas paralelas, como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Eso permite que la figura, el objeto, no se distorsione. ¿Ya? Mantiene sus proporciones, sus medidas. En la perspectiva lineal no se van achicando. Aquí hay un cuadro comparativo que expuse ayer, lo reiteramos de nuevo, proyección isométrica, la línea de tierra, ¿no es cierto? Y la proyección hacia atrás en mismo grado a ambos lados. La perspectiva caballera, ¿ya? Nosotros no vamos a dibujar en perspectiva caballera, por si acaso, vamos a usar isométrica y lineal, o cónica, ¿ya? Entonces, la lineal, importante tener aquí clarísima la diferencia, ¿ya? La lineal, punto de fuga, se achica, para allá, para acá, en fin, lineal. Bueno, ahora, otro sistema de proyección, la proyección diédrica. Aquí lo importante es definir las caras del objeto, o las vistas. Entonces, si tenemos acá, en general, bueno, es como los objetos tienen como 6 caras, ¿no? Si lo puedes ver de arriba, de este lado, del otro lado, de frente, de atrás y de abajo. 6, ¿ya? Pero en general se usan tres vistas. ¿Mm? 3 proyecciones del objeto, que son el frente, en este caso, esto está dibujado en perspectiva caballera, una perspectiva muy sencilla, especie de L, ¿no es cierto? Aquí tenemos el naranjo, el alzado se llama, o vista frontal, o vista hacia el plano vertical, en fin, bueno, alzado o vista frontal, fácil. De arriba, vista aérea, o al plano horizontal, ¿no es cierto? O planta también le llaman, pero vista aérea, desde arriba, ¿no es cierto? Planta del objeto en este caso. ¿Ya? Y el perfil derecho en este caso, que sería el rosadito y el cafecito. El otro perfil no sería, bueno, habría que dibujarlo en algún minuto, pero no tiene mucho dato. Es decir, las vistas del objeto se seleccionan de acuerdo a la mayor información o cantidad de información que entreguen del objeto. Si la vista es plana, ¿para qué? O sea, si no tiene mucha información, no sirve. ¿Cuál es la utilidad de este sistema proyectivo? Es que al dibujar las vistas, usted elimina primero el volumen. No es volumen, son planos. Y lo segundo es que uno ahí como que al aplanar, al colocar plano la figura, ve todos sus detalles y puede colocar las medidas y se emplean este tipo de planos para construir o edificar construcciones. Veamos ejemplos. Aquí hay un cepillo, que es un objeto industrial, ¿no es cierto?, que sirve para la madera, para desbastar madera, ¿no es cierto? Aquí está dibujado arriba en isométrica. El isométrico no es que todos los objetos tengan que ser así como así, ¿no? Pueden ser circulares también, como este cepillo, pero está en isométrica. Si yo cierro esto, está en isométrica enseguida. Ahora, yo veo aquí las vistas, ¿ya? La vista aérea, por ejemplo, ¿ya? Esta que está acá abajo, la vista de perfil, en fin. Si se fijan, son planas, 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 no hay volumen, no hay profundidad. No sombra, la sombra es otra cosa, no hay volumen, no hay profundidad, no hay perspectiva. Pero aquí lo interesante es que, para que ustedes se den cuenta, hay unos signos acá, son las cotas, donde se colocan las medidas para poder ser elaborado este objeto. Porque ese es el objetivo. Aplicaciones de la diédrica, por supuesto, planta arquitectónica, la planta vista desde arriba, ¿no? Vista aérea, ¿ya? Y ahí, alrededor de la planta, bueno, están todos los espacios en este caso y se colocan las cotas, etcétera, para poder
el construir. Aquí tenemos otra aplicación de lo mismo, un alzado, vista o fachada, ¿no es cierto?, de una casa, ¿ya? Vista diédrica, perdón, proyección diédrica aplicada al dibujo arquitectónico. Y acá se pueden apreciar las alturas, las cotas de la construcción. ¿Bien? Entonces, este es un dibujo más técnico, ¿ya? No tiene profundidad, eh, se puede precisar muy bien las formas de la figura, poner las medidas de tal manera de que ponte tú me pasas el plano con todo aquello y yo puedo construir la casa. Me puedes presentar un dibujo muy bonito de la casa en perspectiva lineal, lindo, precioso, pero no están las medidas. Puedes ponerle las medidas, pero no va a tener la posibilidad de ser tan preciso. Entonces, cada vez tiene que ser más específico. Aplicaciones también de la diédrica en algo tan sencillo como un resorte, una vista aérea, ¿no es cierto?, por así decirlo, y una vista de perfil y frontal, porque esta cosa es así, lo circular no tiene mucha ciencia, igual que esta especie de tuerca o perno, ¿ya? Un auto más complejo, ¿no? ¿Ya? Aquí cuatro vistas, porque por la complejidad, digamos, del objeto. Entonces, aquí hay un ejemplo de un objeto en isométrica, esto acá, casi en isométrica, sí, una escalerita, y aquí está al centro, como flotando, ¿ah? Flotando, y se proyecta hacia atrás, hacia abajo y hacia el perfil. ¿Ya? Entonces, lo que se emplea en el fondo no es esto, no es la primera ni la segunda, se emplean las vistas. Importante señalar que las vistas tienen que ser coherentes en forma y tamaño, por supuesto. Si se fijan, aquí hay unas líneas auxiliares que mantienen las proporciones. No puede ser que la vista frontal sea así de grande y la aérea sea así de chiquitita y estén ubicadas en forma desordenada. No, tienen que estar ordenadas de acuerdo a este diseño, ¿ya? Aquí, bueno, repasando. Entonces, nos vamos a ver esto. Como antecedente, hay que hablar de la perspectiva caballera, ¿ya? Se emplea, es un avance, o hay que tomar este acervo cultural y usarlo, pues, ¿no? ¿Ya? Hemos revisado cómo esto va evolucionando. Esta es una pincelada, muy pincelada, chiquillos, por si acaso, de cómo va evolucionando esto de lograr la captación de la profundidad, que para nosotros es tan... Ahora hay programas que tú no te problemas, ¿no? Tú llegas y trazas. En este trabajo no, en este trabajo todo es artesanal, a manito, ¿no? Sin programa, más adelante a lo mejor, porque no todos tenemos los mismos programas, perdón, o la tecnología para poder acceder. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la perspectiva lineal, ¿no es cierto?, trabaja con tres puntos de fuga para poder imitar lo que sucede en la realidad. ¿Ya? Brunelleschi eh, es un importante arquitecto que condensa todo lo que había y crea un método científico exacto de representación, que fue empleado en el Renacimiento y posteriormente ha sido empleado en forma abrumadora, es decir, por todas partes, y es algo que hay que emplear, por supuesto, si usted quiere. Ahora, el cubismo rompe con eso, pero esa es otra historia. La Gioconda, ¿no es cierto? La Madonna del Jilguero, en fin, un espacio. Esto lo encuentran en internet, ¿ya? Se apoyan, ¿de acuerdo? Empleas como si alguien quiere dibujar figura humana, ¿ya? En el dibujo arquitectónico, ¿no es cierto? En fin. Entonces, isométrica, dibujo técnico, proyección, ¿ya? ¿Cómo se hace? Tan, tan, tan. También pueden encontrar ejemplos en internet. Y aquí es importante mantener la diferencia entre una isométrica y una lineal. Tenemos que ir diferenciando, no todo es lo mismo, si son cosas específicas, tienen diferentes aplicaciones. La diédrica, las vistas planas, ¿ya? Los planos de la casa son en diédrica, ¿ya? Los planos de los objetos que se van a construir en términos industriales son en diédrica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del proyecto? Lo que hablamos ayer también. Si usted va a trabajar un espacio con varias cositas, con varios implementos, tiene que ser lineal. Lo colorea levemente, porque la idea es que se conserve la estructura, el dibujo de la perspectiva,
con una línea más o menos firme, pero no cargada, ¿no? Que sea artístico, pero que no sea tan artístico que sea, se pierda, digamos, que tenga cierta equilibrio entre lo artístico y lo técnico, ¿de acuerdo? ¿Ya? No pintar todo así como, no, 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 no es trabajo color. El color se coloca para insinuar la paleta de colores que va a tener lo que usted está haciendo. Por eso dice colorear levemente, para que no se pierda el dibujo. Y consigna las medidas. Si tiene la posibilidad de consignar, por ejemplo, si es el quincho, un espacio así, o bueno, algo así, alto, profundidad, ¿no es cierto? Y ancho, tres medidas. Si no tiene la posibilidad de hacer eso, basta con que usted mida el área del piso y lo consigne como medida del terreno que se va a ocupar. ¿De acuerdo? En el caso de que usted, su proyecto sea un objeto, aunque sea un objeto complejo, no sé, en fin, una repisa o una repisa como súper con altas divisiones, bueno, es un objeto. Usted tiene que presentar su proyecto en isométrica y diédrica. Acuérdense, la isométrica está ahí el ejemplo, y diédrica. Lo único que hay que reforzar o hacer presente acá es que cuando usted, que lo dije, pero aquí ya está con monito, en la diédrica usted coloca las medidas. ¿Ya? Fíjense, esto tiene coherencia, la isométrica de este estante, que es muy repisa, que es muy sencillo, la vista frontal, ¿no es cierto?, hacia el plano vertical, ya, alzado, pongámosle, la vista de perfil y la vista aérea. Fíjense, yo coloqué estas líneas segmentadas que están acá, porque la línea segmentada en dibujo técnico indica que hay una pieza ahí. ¿Ya? La línea segmentada en dibujo técnico tiene esa aplicación. ¿Ya? Pasa por detrás de algo que no podemos ver, porque este objeto es opaco, pues es madera, no es vidrio. ¿No? Entonces se colocan esas líneas segmentadas que indican que hay una pieza, un componente que está ahí, que no lo vemos, pero que está ahí. Entonces, por eso está eso. Tengan cuidado con eso. Así que ustedes están en cuarto medio, tienen la capacidad, todas las capacidades del mundo para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces, ordenado, chiquillo, que quede bonito, estimados alumnos y alumnas y alumnes. eh, y bueno, seguimos, nos vemos hoy día. ¿Ya? Tenemos otra clase, así es que cualquier cosa estamos aquí para ayudarnos. Muchas gracias por su atención y creo que tengo que escapar de aquí, me voy para acá y detengo la presentación. Y nos vemos hoy día en un ratito. Cuídense.